En el otoño de 1891, en el pequeño pueblo industrial de Millerville, Pensilvania, las autoridades locales hicieron un hallazgo tan perturbador que los registros oficiales fueron sellados de inmediato y permanecieron clasificados por más de 30 años. 17 personas fueron encontradas encadenadas en el sótano de la ópera abandonada de Millerville, sus cuerpos mostrando señales de cautiverio prolongado y abusos sistemáticos. Lo más escalofriante de este caso era que aquellas 17 víctimas ya figuraban como muertas, sus certificados de defunción habían sido archivados meses, incluso años antes, en 3 condados distintos. El responsable, Cornelius Banner, había dirigido lo que parecía ser un circo ambulante legítimo por más de una década. Pero bajo las coloridas carpas y las risas de los niños, se escondía uno de los esquemas más retorcidos de explotación humana jamás documentados en la historia de Estados Unidos. El periódico local recibió la orden de no publicar los detalles completos, y los testigos fueron amenazados con silencio por funcionarios corruptos que se habían beneficiado de aquella pesadilla durante años. Antes de continuar con la historia de Cornelius Banner y su llamado Gabinete de Maravillas, quiero pedirte algo importante: si relatos como este te fascinan tanto como a mí, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita, así no te perderás nuestras investigaciones sobre los misterios más oscuros de la historia americana. Y dime, ¿desde dónde nos escuchas esta noche? Déjame un comentario con tu ciudad o tu estado. Ahora sí, volvamos a Millerville, Pensilvania, en aquel terrible otoño de 1891. El descubrimiento que desenmascararía la operación de Banner no surgió de una investigación policial diligente, sino de un acto desesperado de valentía de alguien que había presenciado el horror con sus propios ojos. Millerville en 1891 era un pueblo atrapado entre dos mundos: el viejo paisaje rural de Pensilvania, con sus colinas onduladas y comunidades de inmigrantes alemanes, estaba cediendo paso al progreso industrial. Minas de carbón salpicaban el horizonte, y la recién terminada rama del ferrocarril de Pensilvania había traído prosperidad a unos y desesperación a otros. Su población había crecido hasta casi 8.000 almas, muchas de ellas inmigrantes recientes de Irlanda, Alemania y Europa del Este, atraídos por la promesa de trabajo constante en minas y fundiciones de acero. Era un lugar donde la gente prefería no hacer preguntas, donde el pasado de un hombre importaba menos que su capacidad para trabajar duro y pagar sus deudas. Esa ceguera voluntaria fue exactamente lo que Cornelius Banner necesitó para operar su retorcido imperio durante tantos años sin ser descubierto. Banner era una figura imponente, alto, bien vestido, con una presencia magnética que hacía que todos lo escucharan al hablar. Afirmaba provenir de una acaudalada familia holandesa de Nueva York, aunque nadie se molestó jamás en verificarlo. Lo que importaba era que su dinero era real, y lo gastaba con generosidad en las tiendas y tabernas de Millerville. En 1887 había comprado la vieja ópera, supuestamente para usarla como cuartel de invierno de su espectáculo ambulante, el Gabinete de Maravillas de Banner. A simple vista, el Gabinete de Maravillas era un circo como tantos de la época: acróbatas, animales entrenados, música y por supuesto, un espectáculo de rarezas. Estos últimos eran sumamente populares en la América de finales del siglo XIX, atrayendo multitudes dispuestas a pagar por contemplar a personas con diferencias físicas o discapacidades. Lo que distinguía al espectáculo de Banner, dirían después los lugareños, era la extraordinaria calidad de sus artistas y la inquietante, casi sobrenatural, aura de sus números. Estaba Elisa, anunciada como la mujer serpiente de hueso, cuyo cuerpo podía contorsionarse de formas que desafiaban la anatomía humana. Estaba el gigante Johann, el coloso bávaro, de casi 2,5 metros de altura, capaz de doblar barras de hierro con las manos desnudas. Y la más recordada, Mary Catherine, apodada el Ángel Cantor, una joven de voz celestial que parecía carecer de brazos, aunque sus mangas siempre ocultaban con cuidado su condición real. Lo que el público no sabía era que muchos de esos artistas no habían ingresado voluntariamente a la troupe de Banner. Habían sido seleccionados con cuidado, adquiridos mediante métodos que no se entenderían por completo hasta aquel fatídico día de octubre, cuando la verdad salió a la luz. El sheriff del pueblo, Josiah Cromwell, se había acomodado bien con el arreglo que Banner le propuso poco después de llegar: un pago mensual de $50, más de lo que un hombre promedio ganaba en 2 meses, a cambio de no hacer preguntas incómodas ni investigar las desapariciones que coincidían con la visita del circo o a pueblos vecinos. El Dr. Heinrich Sherman llegó a Millerville 6 meses después que Banner, presentándose como un médico alemán especializado en trastornos del desarrollo humano.
Rentó una oficina sobre la tienda general y pronto se convirtió en socio de Banner y consultor médico oficial del espectáculo. Lo que los habitantes ignoraban era que sus credenciales médicas eran falsas, y su verdadera especialidad estaba en la química, en la preparación de drogas capaces de mantener a las personas dóciles y obedientes por largos periodos. Los tres hombres, Banner, Cramwell y que Sherman, crearon lo que consideraban la empresa criminal perfecta. Seleccionaban a sus candidatos en pueblos pequeños de Pensilvania y estados cercanos, personas con discapacidades, rasgos físicos inusuales o simplemente aquellos que no serían extrañados de inmediato. Los huérfanos eran un blanco especialmente valioso, al igual que los inmigrantes recién llegados sin familia en América. El método era sofisticado para su época, que Sherman se presentaba como doctor ofreciendo revisiones médicas gratuitas a los más vulnerables. Una mezcla precisa de láudano y otros opiáceos los dejaba inconscientes. Cuando despertaban, estaban a cientos de kilómetros, encadenados en el sótano de la ópera de Millerville, sin memoria de cómo habían llegado. La verdadera pesadilla, sin embargo, iba mucho más allá del secuestro. Se trataba de un proceso sistemático de despojar a las personas de su identidad, moldeándolas en artistas a través de manipulación psicológica, abuso físico y dependencia química. El objetivo no era solo hacerlos actuar, sino convencerlos de que no tenían elección, ni pasado, ni futuro fuera de su papel en el gabinete de maravillas. La primera grieta en la fachada de Banner apareció la noche del 12 de octubre de 1891, cuando una joven irrumpió tambaleante en la oficina del Millerville Weekly Gazette. Apenas consciente, hablaba en fragmentos desconectados. Thomas Fairchild, editor y único reportero del periódico, trabajaba hasta tarde cuando escuchó los golpes frenéticos en la puerta. Al abrir, encontró a una muchacha que aparentaba poco más de 20 años, aunque la desnutrición hacía difícil calcular su edad. Sus ropas estaban hechas jirones, los pies desnudos y ensangrentados, y sus ojos reflejaban un terror salvaje que Fairchild jamás olvidaría. «Todavía están allá abajo», susurró, aferrándose a su brazo con sorprendente fuerza. «En la oscuridad, no pueden salir, las cadenas son demasiado pesadas». Fairchild la llevó a una silla y le ofreció agua, que ella bebió con avidez. Poco a poco, al calmarse, su historia emergió en fragmentos incoherentes. Hablaba de un lugar bajo la ópera donde mantenían a la gente encerrada en cuartos diminutos, de un hombre que llegaba con agujas y medicinas amargas, de ser obligada a repetir los mismos movimientos hasta que su cuerpo gritaba de dolor. «Me llamo Sarah», dijo al fin, aunque parecía insegura hasta de ese detalle. «Sarah Henley, creo que soy de Lancaster, pero ellos me dijeron que estaba muerta, me mostraron papeles que decían que yo estaba muerta». Al principio, Fairchild dudó. La historia era demasiado descabellada y el estado mental de la joven, demasiado frágil. Pero había algo en su desesperación, en los detalles concretos que mencionaba, en el terror genuino de su mirada, que lo convenció de que estaba diciendo la verdad. Sarah describía el sótano de la ópera con una precisión arquitectónica imposible de inventar. Fairchild comprendió, con creciente certeza, que Sarah no deliraba. Ella hablaba de personas concretas, de otros cautivos, proporcionando nombres y descripciones demasiado precisas para ser fruto de la imaginación. Lo más impactante era su conocimiento íntimo de los negocios de Banner, detalles que ningún extraño podría haber sabido. «Hay un libro de cuentas», dijo con voz cada vez más firme. «El señor Banner lo guarda en su oficina. Allí están todos nuestros nombres, de dónde venimos, cuánto costamos. Nos llama sus inversiones. Algunos registros se remontan a años, señor Fairchild, años». Mientras escuchaba, el periodista empezaba a vislumbrar la magnitud del horror. No era simplemente un caso de abuso o explotación, sino una empresa criminal organizada, funcionando a plena vista durante casi una década. El pensamiento lo llenaba de una mezcla de pavor y excitación profesional. Si la historia era cierta, estaba frente al reportaje más importante de su vida. Pero para publicarlo necesitaba pruebas. Y conseguirlas significaba enfrentarse a los hombres más poderosos de Millerville, aquellos con recursos y conexiones suficientes para destruir a cualquiera que amenazara su negocio. La fuga de Sarah había sido posible solo por un error. El asistente de que Sherman, un joven nervioso llamado Peter, se había equivocado en la dosis de láudano. En lugar del sopor habitual, Sarah había experimentado una lucidez inesperada. Cuando Peter descuidó las ataduras, creyéndola en su momento más débil, ella logró liberarse. El sótano de la ópera era un laberinto de cuartos sin ventanas, transformados en celdas.
Cada cautivo estaba encadenado a la pared de manera que podían acostarse, pero jamás alcanzar la puerta. Un sistema de poleas y cerrojos, manipulable únicamente por Banner y Sherman, aseguraba su confinamiento. La celda de Sara estaba junto a la de Jan, conocido por el público como el Coloso Bávaro. En realidad se llamaba Jan Brenner, un inmigrante bonachón de Baviera que había trabajado como estibador en Filadelfia antes de caer en manos de Sherman. Su tamaño descomunal lo hacía ideal para el espectáculo, pero la droga constante y el maltrato psicológico lo habían reducido a un estado infantil. Del otro lado estaba Mary Catherine, el ángel cantor. Su verdadero nombre era Catherine Lee. Había nacido con una condición que detuvo el desarrollo de sus brazos, pero su voz prodigiosa la convirtió en celebridad local en Scranton. 3 años antes había aceptado una invitación para audicionar en una supuesta compañía teatral. Nunca volvió. El horror no se limitaba al cautiverio físico. Banner y Sherman trabajaban para destruir la identidad y la esperanza de sus víctimas. Les imponían nombres nuevos, biografías falsas, y repetían que sus familias los daban por muertos. Certificados de defunción falsos eran presentados a las autoridades, a menudo con la colaboración del sheriff Cramwell, que tenía contactos en varios condados de Pensilvania. Los prisioneros eran incluso mostrados cartas forjadas de sus seres queridos, donde fingían alivio al deshacerse de la carga. Para quienes llevaban años encerrados, ese ataque a su autoestima y a sus lazos con el mundo exterior era devastador. Durante los 3 días siguientes, Fairchild investigó en silencio los relatos de Sara. Lo que descubrió lo heló hasta los huesos. Al revisar los certificados de defunción de Miller-Ville y condados cercanos de los últimos 5 años, detectó un patrón inquietante: un número inusualmente alto de personas con discapacidades o diferencias físicas habían muerto repentinamente en accidentes o enfermedades dudosas, con pocos testigos y pesquisas superficiales. Peor aún, muchos de esos difuntos guardaban un asombroso parecido con artistas del espectáculo de Banner. Las fechas coincidían casi a la perfección con las giras del circo. Armado con esta evidencia preliminar, Fairchild tomó una decisión temeraria: confrontar directamente al sheriff Cramwell. El 16 de octubre de 1891, bajó al sótano del ayuntamiento, donde estaba la oficina del sheriff. Era un espacio estrecho, cargado del olor a tabaco y sudor. Allí encontró a Cramwell limpiando su revólver, un gesto calculado para intimidar. «Tom», dijo el sheriff sin alzar la vista, «he oído que andas haciendo preguntas interesantes por el pueblo». Fairchild, preparado pero nervioso en la guarida del sheriff, rodeado de carteles de «Se busca», sacó valor para cuestionarlo sobre los certificados sospechosos. La reacción fue brutal: Cramwell lo golpeó en el rostro con la culata del arma. El periodista cayó al suelo, la sangre chorreando de una herida en la frente. Al levantar la vista, vio el cañón del revólver apuntándole a la cabeza. «Vas a olvidar todo lo que esa loca te dijo», pronunció Cramwell con calma, casi conversacional. «Vas a olvidar que la viste. Y si llego a oír que andas contando historias sobre ciudadanos respetables como el señor Banner, bueno, ya sabes, en los pueblos mineros los accidentes ocurren, los hombres desaparecen». En su arrogancia, Cramwell cometió un error fatal: había confirmado indirectamente el testimonio de Sara y revelado su propia complicidad. Fairchild salió de aquella oficina convencido de que su vida pendía de un hilo, pero más resuelto que nunca a revelar la verdad. Sabía que no podía confiar en las autoridades locales, y que cualquier intento de contactar a instancias superiores terminaría filtrándose al sheriff. Su solución fue tan brillante como desesperada: si no podía llevar a las autoridades hasta las pruebas, llevaría las pruebas hasta ellos, y al público. Durante la semana siguiente, Fairchild y Sara planearon infiltrarse en el sótano de la ópera. Ella conocía cada rincón, cada rutina de los guardias. El plan requería precisión y mucha suerte. No pretendían un rescate, eso excedía sus recursos, sino obtener pruebas irrefutables, fotografías de las celdas, testimonios de las condiciones, y, si era posible, copias de los registros de Banner. Lo que ignoraban era que sus movimientos no habían pasado inadvertidos. Que Sherman, siempre paranoico, empezó a sospechar que la fuga de Sara no había sido tan fortuita. La noche del 23 de octubre, mientras Fairchild preparaba su equipo fotográfico, que Sherman hizo un descubrimiento alarmante: en su inventario faltaban varios frascos de cloroformo y químicos de revelado. Era obvio que alguien planeaba documentar su operación. El médico falso entró en pánico. De inmediato contactó a Banner y a Cramwell.
Juntos comenzaron a poner en marcha lo que llamaban su protocolo de emergencia. El protocolo de emergencia, diseñado para el caso de que su operación fuese descubierta, era simple en su brutalidad: eliminar toda evidencia, incluidos los cautivos mismos. Lo que Fairchild y Sarah ignoraban era que su infiltración ya había sido anticipada. El hallazgo de que Sherman, los químicos faltantes, había llevado a los conspiradores a acelerar su plan. En lugar de esperar pruebas en su contra, decidieron aplastar la amenaza de raíz. La noche del 24 de octubre de 1891, mientras Fairchild y Sarah se acercaban a la ópera bajo el amparo de la oscuridad, caminaban directo hacia una trampa cuidadosamente preparada. El edificio parecía desierto, justo como Sarah había predicho. Banner y sus socios solían pasar las noches en el Millerville Social Club, un lugar privado donde la élite del pueblo bebía, apostaba y cerraba tratos lejos de miradas curiosas. Esa rutina había permitido la fuga de Sarah, y Fairchild contaba con ella para realizar su investigación. Entraron por una ventana del sótano que Sarah había dejado sin cerrar durante su escape. El aire era denso, impregnado de desechos humanos, cuerpos sin lavar y otro aroma dulzón que Fairchild no pudo identificar al principio. Con una linterna de llama tenue comenzaron a avanzar por el laberinto de celdas improvisadas. Lo que vio allí lo perseguiría hasta el final de sus días. Los prisioneros estaban en condiciones mucho peores de lo que Sarah había descrito. Muchos parecían esqueléticos, con marcas de abusos y experimentos médicos. Algunos apenas respondían, atrapados en un sopor inducido por drogas. Jan, el gigante bondadoso, estaba reducido a piel y huesos, con surcos profundos en sus muñecas y tobillos por las cadenas. Cuando oyó su nombre, levantó la mirada con un destello de reconocimiento, pero su mente ya estaba rota. Caterina Lee, el ángel cantor, se encontraba aún más deteriorada. Su voz, antaño prodigiosa, era apenas un susurro ronco, consecuencia del daño provocado por actuaciones forzadas bajo las drogas de Sherman. Mientras Fairchild preparaba su cámara, Sarah se movía entre las celdas, susurrando palabras de consuelo. Fue entonces cuando hicieron un descubrimiento que transformó su percepción del caso: ya no era solo un crimen, sino algo cercano a lo demoníaco. En lo que antes había sido la bodega de vinos de la ópera hallaron un laboratorio improvisado. Mesas repletas de frascos, jeringas e instrumentos quirúrgicos revelaban procedimientos que superaban la simple sedación. Notas detalladas, escritas en alemán y parcialmente traducidas al inglés, describían experimentos de modificación de conducta, tolerancia al dolor y lo que Sherman llamaba reconstrucción psicológica. La prueba más incriminatoria estaba en la oficina de Banner, oculta tras un panel falso en la antigua taquilla, el libro de cuentas que Sarah había mencionado. Su contenido superaba lo imaginable. Registraba 43 individuos adquiridos en un periodo de 8 años, sus nombres reales, lugares de origen, circunstancias de captura y nuevas identidades de escenario. Lo más perturbador eran las anotaciones: 17 figuraban como artistas activos, los otros 26 estaban marcados como descontinuados, un eufemismo para referirse a los que habían muerto o habían sido asesinados al volverse inútiles. Fairchild fotografiaba frenéticamente las páginas cuando un sonido en las escaleras le heló la sangre, pasos pesados y voces murmurando. La trampa se cerraba. De pronto comprendió el olor dulzón del aire: cloroformo. Llevaban minutos bombeándolo por el sistema de ventilación. Sarah colapsó junto a una celda. Fairchild, tambaleante, logró salvar su cámara y algunas páginas del libro antes de desplomarse. Lo último que vio fue la silueta imponente de Cornelius Banner bajando con un farol en una mano y un revólver en la otra. Detrás de él venían el sheriff Cramwell, Sherman y 2 matones desconocidos. Fairchild supo con certeza que estaban a punto de convertirse en los próximos descontinuados. Al recobrar la conciencia, se encontró encadenado a la pared de una celda. Su cámara había desaparecido, al igual que las páginas rescatadas. Sarah yacía inconsciente en la celda contigua. Las siguientes horas fueron un infierno que ni en sus peores pesadillas hubiera imaginado. Banner, Sherman y Cramwell lo interrogaron sin descanso, exigiendo saber a quién más había contado la verdad y si había enviado información fuera del pueblo. Las torturas eran meticulosas. Sherman, con su conocimiento del cuerpo humano, infligía dolores atroces sin dejar marcas. Cramwell recurría a golpizas con correas de cuero, sumersiones en agua helada y descripciones detalladas de lo que le harían a Sarah si Fairchild no colaboraba. Pero el más aterrador era Banner. Su método era frío, intelectual.
Parecía estudiar al periodista como un objeto de curiosidad. Le preguntaba por su familia, por sus aspiraciones, como si evaluara su utilidad. «Tienes cierta presencia, Thomas», murmuró en una ocasión. «Ojos inteligentes, buena estructura ósea. Con el entrenamiento adecuado, podría ser fascinante en el escenario. Pienso en algo como el erudito del dolor o el caballero melancólico. Un hombre de letras enloquecido por conocimientos prohibidos». El tono casual con el que hablaba de transformarlo en mercancía fue más aterrador que la tortura misma. Mostraba la ausencia total de empatía humana que le había permitido sostener su imperio. Pero incluso bajo tormento, Fairchild observaba, memorizaba. Descubrió que la red de Vanir era mucho más amplia de lo que había sospechado. Tenía contactos en al menos 6 estados, funcionarios y médicos corruptos que lo ayudaban a identificar y captar nuevas víctimas. Lo peor fue enterarse de que el Gabinete de Maravillas no era su único negocio. Vanir no se conformaba con el Gabinete de Maravillas. También organizaba lo que él llamaba exhibiciones privadas, espectáculos exclusivos para clientes adinerados que pagaban fortunas por diversiones más íntimas y perturbadoras. Aquellos shows incluían actos forzados de naturaleza sexual o violenta, y eran estas funciones secretas las que realmente le daban la mayor parte de sus ganancias. El protocolo de emergencia activado por la investigación de Fairchild no se limitaba a silenciar testigos, sino a borrar todo rastro de la operación en Millerville. Vanir ya había hecho arreglos para trasladar su imperio a un asilo en Ohio, cuyo director corrupto le garantizaba cobertura. El plan exigía asesinar a todos los cautivos, destruir los registros y preparar muertes falsas de cualquiera que pudiera vincularlo al crimen, no solo Fairchild y Sarah, sino también vecinos que habían hecho preguntas incómodas e incluso Peter, el nervioso asistente de Ke Sherman, considerado un riesgo. Y justo cuando parecía que el horror no podía crecer más, la historia dio otro giro. Vanir había cometido un error fatal, había supuesto que Fairchild trabajaba solo, movido únicamente por ambición periodística. No sabía que el periodista mantenía correspondencia secreta con su antigua colega del Philadelphia Inquirer, Margaret Dalton, una de las pocas mujeres dedicadas al periodismo de investigación en el país. Al principio, Fairchild le escribía cartas semanales como una cortesía, relatándole la vida de un pueblo pequeño. Pero cuando comenzó a sospechar de la operación de Vanir, el tono cambió. En su última carta, enviada 2 días antes de la fuga de Sarah, expresó abiertamente sus temores sobre el Gabinete de Maravillas y pidió a Dalton que, si no tenía noticias suyas en 10 días, contactara con las autoridades federales. Ese plazo se acercaba. Dalton ya había iniciado gestiones con contactos en el Departamento del Tesoro y en la recién creada Oficina de Investigación. Además, había tomado la precaución de enviar copias de las cartas de Fairchild a colegas de periódicos en Pittsburgh y Nueva York, garantizando que la historia no pudiera ser enterrada incluso si ambos desaparecían. La mañana del 28 de octubre de 1891, mientras Vanir ultimaba su plan de exterminio, llegó un telegrama a la oficina telegráfica de Millerville. Estaba dirigido al sheriff Cramwell, pero su verdadero destinatario era Fairchild. Lo firmaba Margaret Dalton, y decía: Sheriff Cramwell, investigando para artículos sobre espectáculos ambulantes, requiero entrevista con Thomas Fairchild y Cornelius Vanir. Autoridades federales interesadas en prácticas comerciales regionales. Llegada el 1 de noviembre con equipo de documentación. Favor de organizar reuniones. M. Dalton, Philadelphia Inquirer. El operador de telégrafos, Henry Walsh, un hombre chismoso y orgulloso de estar al tanto de todo, corrió a mostrarle el mensaje a Cramwell, pero también lo mencionó en sus rondas diarias, incluido el tabernero del Millerville Social Club, quien a su vez lo comentó con Vanir esa misma noche. El simple rumor de un interés federal desató el pánico. El protocolo diseñado para amenazas locales no servía frente a investigadores nacionales y la prensa de gran escala. Peor aún, la mención de un equipo de documentación sugería que Dalton ya poseía pruebas. En ese escenario, su red de funcionarios corruptos era inútil. Desesperado, Vanir tomó una decisión precipitada que sellaría su destino, aceleraría todo. Mataría a los cautivos de inmediato, incendiaría la ópera para destruir la evidencia y desaparecería con lo que pudiera liquidar. El plan era torpe, pero su miedo no le dejaba ver otra salida. Lo que ignoraba era que esa prisa abriría la puerta a su caída. La noche del 29 de octubre de 1891 comenzó con la ejecución sistemática del protocolo.
que Sherman había preparado dosis letales de morfina y estricnina para envenenar a los 17 cautivos y luego quemar sus cuerpos con queroseno junto al edificio. Pero Peter, su asistente, ya no podía más con la culpa. Durante meses había soportado en silencio, pero presenciar el asesinato de 17 inocentes era demasiado. En lugar de colaborar, corrió hasta la casa del reverendo Samuel Brooks, pastor metodista y uno de los pocos hombres en Millerville que jamás había sido corrompido por Banner. Al principio, Brooks pensó que eran desvaríos, pero la precisión con que Peter describía el sótano y a personas muertas hacía años terminó convenciéndolo. Trazaron un plan. Brooks enviaría telegramas urgentes a la Policía Estatal de Pensilvania y al gobernador. Peter regresaría a la ópera para retrasar la matanza. El tiempo, sin embargo, era el enemigo, que Sherman ya había empezado a administrar lo que decía eran sedantes, en realidad la primera fase de un veneno que simularía muertes por fallo cardíaco. Peter improvisó con desesperación, dijo que Sherman que Cranwell quería interrogar a los cautivos por última vez antes de eliminarlos. Eso compró unas horas vitales, mientras los telegramas viajaban hacia la capital. Mientras tanto, en su celda, Fairchild luchaba con su propia salida. Débil por el cloroformo y las palizas, pero lúcido, había notado que sus cadenas estaban fijadas a un muro dañado por la humedad. Con paciencia y dolor inimaginable, fue aflojando el perno que lo mantenía sujeto. Esa misma noche, varios hilos de destino empezaban a cruzarse, el perno cedió al mismo tiempo que Peter ganaba tiempo arriba, y justo cuando los primeros agentes estatales salían rumbo a Millerville tras recibir los telegramas del reverendo. La fuga de Fairchild apenas era el inicio de algo aún más peligroso. La siguiente fase de la pesadilla de Fairchild comenzó en el sótano aún custodiado. Débil por los días de cautiverio y tortura, usó el conocimiento del edificio adquirido durante su breve expedición fotográfica para orientarse entre los pasillos y llegar hasta los otros cautivos. Lo que encontró al intentar liberarlos era un testimonio de la resistencia humana y de las devastadoras secuelas del abuso psicológico prolongado. Muchos estaban tan drogados o quebrados mentalmente que no comprendían lo que sucedía. Otros, sobre todo quienes llevaban años presos, temblaban ante la idea de que un intento de fuga acarreara castigos aún peores. Sarah, a pesar de su propio trauma, resultó invaluable. Su fuga previa le daba credibilidad y conocía también los miedos y fortalezas de cada cautivo que logró comunicar esperanza incluso a los más desorientados. Pero la liberación era complicada. Jean, el gigante bondadoso, apenas podía caminar, Catherine O'Malley sufría de una afección respiratoria que le dificultaba cualquier esfuerzo, y varios más tenían heridas o enfermedades sin tratar, usadas como método de control por Sherman. Mientras luchaban por liberar a cuantos podían, los ruidos en los pisos superiores aumentaban, voces, pasos pesados, muebles arrastrados, señales de que Banner y sus hombres activaban su protocolo final. La situación estalló cuando Sherman, sospechando de las demoras de Peter, bajó al sótano. Al descubrir la celda vacía de Fairchild y los intentos de fuga, sonó la alarma. Banner y Cranwell irrumpieron de inmediato. Lo que siguió fue un enfrentamiento caótico en los estrechos pasillos del sótano, 17 cautivos debilitados atrapados entre sus captores y sus libertadores. Banner, con un revólver en mano y apoyado por Cranwell y mercenarios armados, parecía tener ventaja. Pero cometió un error, se obsesionó con castigar a Fairchild, viéndolo como una afrenta personal, en lugar de retomar el control sistemáticamente. Esa distracción permitió que Sarah y algunos prisioneros llegaran a las escaleras. En lo alto los esperaba Peter, que les dio aviso de los movimientos de los hombres de Banner. La confrontación alcanzó su clímax cuando Cranwell, persiguiendo a Sarah y a dos fugitivos, se topó con un obstáculo inesperado, el reverendo Brooks, acompañado de 3 agentes de la Policía Estatal de Pensilvania. Brooks había acudido, preocupado por Peter, y coincidió con una avanzadilla de oficiales que llegaron antes de lo esperado gracias a una conexión ferroviaria fortuita. La presencia de autoridades legítimas en la ópera desató el pánico en Cranwell. Intentó imponer su autoridad de sheriff, pero los agentes ya habían sido advertidos de su corrupción. En la confusión, con cautivos escapando del sótano y policías intentando distinguir víctimas de verdugos, Banner y Sherman se atrincheraron en su oficina. Querían destruir toda evidencia documental y abrirse paso a tiros. No sabían que Fairchild ya había fotografiado las páginas más incriminatorias del libro y que esas copias estaban a salvo. El asedio en la oficina duró casi 3 horas. Durante ese tiempo llegaron más oficiales estatales y un representante del fiscal general de Pensilvania, alertados por los contactos de Margaret Dalton en el gobierno federal.
Afuera ocurría una escena extraordinaria. 17 personas que figuraban oficialmente como muertas eran fotografiadas, atendidas e interrogadas. Algunos necesitaban atención médica inmediata, pero todos estaban vivos y con suficiente lucidez para testificar. El desenlace vino de la fuente menos esperada, Jean Brenner. El gigante, pese a su mente quebrada, tuvo un instante de lucidez al ver a que Sherman tras la ventana de la oficina. Una furia indescriptible lo poseyó. Usando su fuerza colosal, empezó a destrozar la barricada. Los muebles pesados que hubieran detenido a cualquier hombre fueron inútiles ante su ímpetu. En minutos abrió una brecha para que los agentes entraran. Que Sherman se rindió sin resistencia, abatido y exhausto. Pero Banner, más frío, seguía alimentando un pequeño fuego en un cesto metálico, consumiendo documentos. Señores, dijo sin mirar, llegan tarde. Cualquier crimen que intenten probar murió con estas páginas. Se equivocaba. Mientras él quemaba papeles, Fairchild trabajaba con los investigadores reconstruyendo todo a partir de sus fotos y los testimonios. Y Peter aportaba detalles que ningún documento contenía. La captura de Cromwell fue casi anticlimática. Frente a la avalancha de pruebas y testigos, intentó negociar un trato ofreciendo nombres de la red más amplia de Banner. La escena más conmovedora de esa noche, sin embargo, la protagonizó Catherine Lee. Su voz seguía dañada, pero su espíritu estaba intacto. Entonó un himno que su madre le había enseñado. Uno a uno, los sobrevivientes se unieron. Sus voces débiles pero humanas llenaron la ópera con un sonido a la vez desgarrador y triunfante. Cuando amaneció el 30 de octubre de 1891, el alcance de la operación de Banner empezaba a revelarse. Los 17 sobrevivientes eran apenas una fracción. Los otros 26, listados como descontinuados, jamás verían justicia. Los juicios que siguieron se convirtieron en un espectáculo en toda Pensilvania y Estados Unidos. Fue uno de los primeros grandes procesos contra la trata organizada de personas en la historia legal del país. Cornelius Banner fue condenado por 43 secuestros, 17 encarcelamientos ilegales y 26 asesinatos. La evidencia era abrumadora, pruebas físicas, documentos, testimonios. Su ejecución, llevada a cabo el 15 de marzo de 1893, despertó protestas a favor y en contra de la pena capital, pero casi nadie mostró compasión por un hombre que había destruido tantas vidas a sangre fría. El Dr. Heinrich K. Sherman fue sentenciado a cadena perpetua tras cooperar ampliamente con los investigadores. Sus confesiones detalladas permitieron arrestar cómplices en 6 estados y destapar una red de corrupción que iba mucho más allá de Miller-Ville. Quizá lo más importante fue que sus archivos médicos ayudaron a comprender la magnitud del daño físico y psicológico infligido a las víctimas, lo que permitió brindarles tratamiento y apoyo adecuados. El sheriff Josiah Cromwell, por su parte, obtuvo una reducción de condena a 20 años de prisión gracias a su colaboración con la fiscalía. Sin embargo, solo cumplió 7, pues murió de un ataque al corazón en 1899. Su testimonio detallado sobre la corrupción de funcionarios locales condujo a la destitución de 3 jueces, 2 comisionados de condado y decenas de funcionarios menores en todo el oeste de Pensilvania. El destino de los 17 sobrevivientes varió de forma dramática. Sarah Henley pudo rehacer su vida con el apoyo de su familia y comunidad. Se convirtió en defensora de víctimas de trata y colaboró con la policía en la identificación y persecución de operaciones similares. Jean Brenner, el gigante bondadoso, nunca se recuperó del todo, el abuso psicológico le dejó secuelas permanentes, pero logró vivir de manera independiente con ayuda de su iglesia en Filadelfia. Aunque jamás volvió a expresarse con claridad, encontró paz trabajando como jardinero y hombre de oficios hasta su muerte en 1923. Catherine O'Malley nunca recuperó completamente su voz, dañada durante su cautiverio. No obstante, pudo regresar a su familia en Scranton y casarse con un comerciante local que había esperado por ella pese a creerla muerta. Vivió discretamente hasta 1934, manteniendo correspondencia con otros sobrevivientes hasta el final. Thomas Fairchild, gracias a su cobertura del caso Banner, se consolidó como uno de los periodistas de investigación más destacados de América. Se trasladó a Nueva York, trabajó en varios periódicos importantes y nunca olvidó la lección aprendida en Miller-Ville, dar voz a quienes no podían hablar por sí mismos. Margaret Dalton, por su parte, se convirtió en la primera corresponsal de investigación femenina del Philadelphia Inquirer. Su asociación con Fairchild destapó otros casos de corrupción y trata a lo largo de la década de 1890.
La ópera de Miller-Ville fue demolida en 1892. Décadas después, en 1934, se levantó un pequeño jardín con una placa en memoria de los 17 sobrevivientes y de las 26 víctimas que nunca vieron justicia. El legado más duradero del caso Banner fue el impacto en el sistema legal estadounidense. Mostró la necesidad de una mejor coordinación entre autoridades locales, estatales y federales en delitos que cruzaban jurisdicciones. También puso de relieve la vulnerabilidad de inmigrantes, huérfanos y personas con discapacidades frente a la explotación. La publicidad del caso impulsó reformas en la investigación de personas desaparecidas y en la regulación de espectáculos ambulantes. Nuevas leyes exigieron documentos que demostraran la participación voluntaria de los artistas, y se establecieron inspecciones regulares para evitar que circos sirvieran como tapaderas criminales. Pero incluso con justicia y reformas, quedaron preguntas perturbadoras. El testimonio de Cramwell reveló que la operación de Banner era parte de una red de trata mucho más extensa en el este del país. Muchos cómplices fueron arrestados, otros simplemente desaparecieron con nuevas identidades. Peor aún, se descubrió que varios, descontinuados, del libro no habían muerto, sino que fueron vendidos a otros operadores. La mayoría nunca fue hallada. Lo más inquietante fue comprender que la operación prosperó gracias a prejuicios sociales y a la indiferencia hacia los más vulnerables. La facilidad con la que se falsificaban certificados de defunción, la disposición de funcionarios a aceptar sobornos y el apetito del público por espectáculos que deshumanizaban a los diferentes crearon un terreno fértil para el horror. Al final, el caso Miller-Ville es tanto un testimonio de la resiliencia humana como una advertencia sobre la capacidad de maldad cuando la codicia, el prejuicio y el poder actúan sin control ni justicia. Los 17 sobrevivientes recuperaron oficialmente sus nombres, se anularon sus certificados de defunción y sus historias quedaron preservadas. Pero en las sombras de la historia estadounidense, ¿cuántas voces permanecen silenciadas? ¿Cuántas víctimas nunca encontraron la libertad? Este misterio nos recuerda que los monstruos más horribles de la historia siempre han sido humanos, movidos por la avaricia y sostenidos por la corrupción y la indiferencia.